Bueno, sin más vueltas, vamos a comenzar con la palabra de hoy que nos toca segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo del 1 al 3. Dice: Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáramos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Vamos a orar. Señor, una vez más te pedimos que te glorifiques a través de tu verdad, que tu Espíritu Santo nos esté dando luz acerca de estos versículos, que tu Espíritu Santo nos ayude a ver a Cristo, que podamos salir de este lugar renovados, exhortados, enseñados con tu palabra. Señor, háblanos. Habla a tu iglesia, alimenta a tu iglesia, Señor. Usa mi vida para que tu Espíritu Santo hable a través de mí y que Él pueda usarme para dar el mensaje que tú quieres dar hoy. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, para comenzar, en este nuevo capítulo podemos ver ya inmediatamente, comienza el versículo 1, una conexión con los versículos anteriores. Dice en el versículo 1, tú pues, haciendo referencia a que por todo lo que había dicho antes, ahora en consecuencia debía hacer esto próximo que le iba a indicar Pablo a Timoteo. Antes le había dicho: guarda la palabra, protégela, que no se contamine, que no se pervierta. Y fíjate en hombres fieles como Onesíforo y su familia, y fíjate en personas infieles como Figelo y Hermógenes. Entonces, ahora, debido a esto que te dije, tú pues... ¿Y qué más le quería decir? No solo que debía esforzarse, no solo que Timoteo no iba a tener un camino fácil, sino que le estaba diciendo: a pesar de tus muchas dudas, a pesar de que te consideren joven, a pesar que eres tímido, a pesar de las enfermedades que hay en tu cuerpo, tal vez por las preocupaciones del ministerio, Pablo le estaba diciendo: no te des por vencido. Tú pues, por la gracia de Cristo, no te des por vencido. Y esto, si bien tiene un tono de mandamiento, cuando leemos el versículo 1 dice: tú pues esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. También hay una palabra que nos deja ver que este mandamiento que Pablo estaba dando a Timoteo era en amor. Hijo
mío. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Cueste lo que cueste, esforzate. Cueste lo que cueste, hacelo. Y Pablo le da y le empieza o sigue dando el mensaje en esta carta como un padre quien ama a su hijo, como un padre ya llegando a la culminación de su vida, dando como en agonía el último mensaje que él le podría dar. Cristo es en Cristo. Esfuérzate en Cristo. No abandones por Cristo. El último mensaje, Pablo le habla como mandamiento, pero le habla en amor como un padre a su hijo y nuevamente dando un mensaje importante como aquel que sabe que su vida está por finalizar. Cristo. Nuevamente Cristo. Es Cristo. Mantente en Cristo. No te olvides. Son sus fuerzas, es su gracia, su misericordia, es en Cristo. De otra manera no vas a poder llevar a cabo la labor. Ninguno va a poder llevar a cabo ninguna labor espiritual si no es a través de Cristo conectados a la fuente, a la vid verdadera. Juan 15:5 dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Y cuando dice nada, es nada. ¿Quieres ofrendar? En Cristo. ¿Quieres limpiar el templo? En Cristo. ¿Quieres enseñar la palabra? En Cristo. ¿Quieres orar? Debes hacerlo en Cristo. ¿Quieres estudiar su palabra? En Cristo. A través del poder de su Espíritu Santo. Pero siempre es en Cristo, porque separados de Él, nada podemos hacer. Nosotros, los apóstoles, Timoteo, nadie podrá hacer nada alejados de la fuente de vida eterna que es Cristo Jesús. Así que Pablo vuelve a reforzar este mensaje, un mensaje que se viene transmitiendo en todo Primera de Timoteo, en todo Segunda de Timoteo, y una vez más, entendiendo que Pablo estaba a punto de partir con el Señor, le da este gran mensaje: en Cristo. Y no debemos caer en el error de que Pablo solamente le está hablando a Timoteo, haciendo referencia a su ministerio pastoral, la enseñanza pública, diciéndole recuerda y aférrate a Cristo, sino esto le está diciendo a todos los cristianos, a toda la iglesia, a todos aquellos que iban a leer esta carta, debían permanecer en Cristo. Luego el versículo 2 continúa diciendo: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Pablo nuevamente insiste y pone su vida como ejemplo para decirle a Timoteo: ¿viste todo lo que yo he enseñado? ¿Viste todo lo que yo he sufrido por todas las ciudades que he ido? Todo lo que enseñé, bueno, ahora eso debes enseñar vos. Pablo no había rehuido enseñar todo el consejo de Dios. Y Timoteo estaba al lado de Pablo, viendo cada prédica, viendo cada enseñanza en sus viajes misioneros. Y Pablo le dice: todo lo que hice, ahora debes hacerlo vos. Como alguien que pasa la antorcha de una tarea a otro para que éste la abrace, se afirme en ella y siga haciendo exactamente lo mismo que le hizo, lo mismo que vio hacer a su maestro Pablo, a su padre espiritual Pablo.
Hechos 1:8 vuelve a recalcar, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Nuevamente, el poder en Cristo. Hechos 9:20, Pablo dice: enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Los dos ejemplos que tenía Timoteo: en el poder de Cristo, a través de su Espíritu Santo, predicando a Cristo a través del poder del Espíritu Santo. Esto debía permanecer haciéndolo. Esto era lo que le decía a todo momento: guarda, protege este tesoro. Y ahora agrega algo más. Le dice: esto que me viste enseñar a mí, ahora vos tenés que ver y detectar a aquellos hermanos fieles que van a cumplir este mismo labor de ser maestros del Evangelio. No solo le decía Pablo que siga en la verdad, sino que ahora le decía: así como yo me he multiplicado en vos, vos debés buscar personas a los cuales también dar este mandamiento. Pablo entendía que él estaba por partir, y si él no había sido capaz de dar esta tarea a otros, probablemente, sabemos que no, pero la obra podía haber quedado allí. Pablo se preocupó por enseñar a todas las iglesias toda la verdad, y ahora le está diciendo a Timoteo: Timoteo, en algún momento vos también vas a partir, así que busca hermanos fieles para enseñarle y que ellos empiecen a enseñar también a los hermanos. Busca personas dispuestas, busca personas a las cuales vos puedas ver que el Espíritu le dio el don de maestro, de pastor, y que estos enseñen la palabra del Señor. Pablo le decía: así como yo he visto en vos, Timoteo, una fe no fingida, al igual que tu madre y tu abuela, busca también a personas fieles como Onesíforo, para que estos sigan transmitiendo la verdad de Cristo a las demás personas. Por ello también Pablo les da los requisitos de cómo debían ser estas personas en Primera de Timoteo, aquellos que anhelen obispado, y empieza a dar todos los requisitos para aquellos. Pablo está entendiendo y está preocupado porque la palabra siga corriendo en manos de hombres fieles, en el poder del Espíritu, enseñando a Cristo. Habíamos entendido y visto que muchos falsos maestros se estaban levantando, por eso una vez la implicancia: fieles, obreros, fieles, llenos del Espíritu Santo, porque solo ellos, por Cristo, en Cristo y a través de Cristo, van a poder enseñar el Evangelio. Y hasta acá podemos decir: bueno, yo no tengo el llamado pastoral, yo no estoy llamado a tiempo completo al servicio, y es completamente válido. No podemos encasillar a todos, no podemos decirle a todos: buenos, tienen que venir mañana y tarde a este lugar y vamos a orar y vamos a estudiar la Biblia, porque cada uno tiene su obligación. Solamente aquellos pastores que están a tiempo completo lo pueden hacer. Pero Pablo nos dice: está bien, ¿no tenés el don? Pablo le está diciendo: ok, buscad y Timoteo las personas que puedan hacerlo, y ustedes ayuden sirviendo las mesas para que los que sí pueden no descuiden la palabra y la oración. Ustedes velen por las viudas para que aquellos no descuiden la palabra y la oración. Pablo le está dando a todos un deber. No tenés el don, no tenés el llamado al pastorado, a enseñar la palabra, quita los estorbos de aquellos que sí lo hacen.
debes servir con tus dones, con tus capacidades en el poder de Cristo para que la obra y la palabra de Cristo, que no está presa, siga corriendo. Así que la iglesia entera está llamada a que la palabra de Dios siga corriendo. Y le sigue diciendo nuevamente, fíjense, tú pues debes mantenerte enseñando el Evangelio, debes hacerlo en el poder de Cristo, y esto va a llevar a sufrir penalidades como buen soldado de Jesucristo. Esfuérzate en Cristo, predica el Evangelio y estate seguro que esto te va a acarrear sufrimientos. Debes ser un varón de dolores experimentados en quebrantos como tu Señor lo ha sido. No solo no debemos predicar un evangelio que diga, vení a la iglesia, todo te va a ir bien. Vení a la iglesia, todos tus problemas se van a terminar. Vení, vamos a decretar, vamos a declarar, vas a prosperar. Vení, acá tenés toda la solución a tus problemas. No, ese no es el evangelio. No solo nos está diciendo que no debemos hacer esto, sino vamos a sufrir penalidades por Cristo. Es un hecho. Has sido llamado por el Señor para el pastorado, para enseñar o para lo que sea. Vamos a sufrir penalidades por Cristo. Así que, si el mundo ha aborrecido a nuestro Señor, ¿cómo no nos van a aborrecer a nosotros? Y si aún no nos aborrecen, entonces debemos preguntarnos qué tan parecido a nuestro Señor somos. ¿Qué tanto estamos reflejando en nuestra vida a Cristo si no estamos pasando por aquello que el Señor nos dijo que íbamos a pasar? Así que, como todo buen soldado, estamos obligados a pelear la buena batalla. Y como en toda guerra, habrá heridos, habrá bajas, habrá caídos, pero tranquilo, el Señor ha vencido al mundo. Él solo nos pide que nos esforcemos y seamos valientes en Cristo, porque un galardón nos espera, pero debemos pelear la buena batalla. Y a este punto, a esta altura de estos tiempos que corren, podemos ver que realmente predicar el Evangelio es una locura. Predicar el Evangelio es un mensaje que cada vez va siendo y va quedando más descolocados en estos tiempos. En una cultura como la nuestra, donde en las iglesias se enseñan las falsas doctrinas, imagínense cuánto más debemos esperar de aquellos que ni siquiera dicen creer de Cristo. Y si hasta acá a usted le parece que estamos mal como sociedad, ahora se ha instaurado en la sociedad un nuevo término. Si usted cree que ya había escuchado todo con transgénero, de aquellos que podían sentirse otro género del que no era, ahora hay personas con transcapacidad. Son personas que se sienten discapacitadas teniendo perfecta condición física. A tal punto está afectando esto a la sociedad que hay un caso muy famoso donde una mujer se tiró químicos en los ojos para quedar ciega porque ella se autopercibía ciega, no vidente, y que ahora ella podía vivir una vida feliz y plena porque había cumplido el deseo de su corazón. ¿Entiende? Es una locura. El mundo es una locura. Y si estos
no nos aborrecen, si estos no nos llevan a sufrir penalidades, entonces no estamos predicando a Cristo. Para nosotros esto es una persona desquiciada. Para ellos nosotros debemos ser personas desquiciadas por Cristo. Así que sigue diciendo, aquellos soldados deben estar dispuestos a combatir. Y dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado, versículo 5, y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Versículo 6, el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. Todo cristiano, todos aquellos que peleen la buena batalla de la fe, debe cuidarse de no enredarse con las cosas de este mundo. Vivimos en este mundo, estamos de este mundo, pero no pertenecemos a este mundo. Nosotros, como hijos de Dios, pertenecemos a nuestra ciudad celestial. Nosotros debemos poner nuestra mirada y nuestro tesoro en lo que Él nos ha prometido, el cielo, la gloria de Dios, nuestra morada eterna. Pero no podemos decir que estamos aquí, que vivimos aquí y que deseamos cosas aquí. Y claramente no nos está diciendo que nos despojemos de todo, vayamos al monte y vivamos con una sotana y tal vez comamos langostas y miel como Juan. No está diciendo eso. Simplemente nos está haciendo ver y entender que no debemos implicarnos de tal manera que las cosas de este mundo lleven toda nuestra atención, todo nuestro deseo y que nuestra idolatría esté sobre las cosas de este mundo. Está bien tener una casa, está bien tener un celular, un auto, todo está perfecto. Ahora, ¿cuál es el lugar que ocupa esto en nosotros? ¿Qué estamos dispuestos a hacer o dejar de hacer por estas cosas? ¿Nos vamos a dejar de congregar por más dinero? ¿Vamos a dejar de tener nuestro tiempo con el Señor porque queremos dedicarle más tiempo a nuestros negocios? Esto es enredarse con las cosas de este mundo. A lo que el Señor nos dice, háganlo, pero que nada le quite su interés, su mirada y su anhelo en las cosas y en su tesoro en los cielos. Y tengo una historia de un amigo mío. Hace mucho tiempo, cuando éramos jóvenes, había salido recientemente la moto Honda Biz. Aquellos que podían acceder a esta moto eran prácticamente ciudadanos de una categoría mayor a todos aquellos que tenían una Zanelita 50. Todos estos andaban y lucían su Honda Biz, ponían caños de escapes que suenen, todo para llamar la atención. Decían, mira, él tiene una Honda Biz. ¡Wow! Maravilloso. Mi amigo lo pudo conseguir. Él trabajaba de motomandado, así que era una herramienta útil para él poder acceder a una moto y más una Honda Biz. Llegó al tal punto que cada vez que él frenaba, llegábamos a un lugar, él se bajaba, agarraba una gamusita que tenía y empezaba a limpiar la moto. Tal punto fue que adoraba esta moto que una vuelta íbamos por calle de tierra, esas calles que son intransitables, ¿no es cierto? Y que llega un momento que él pierde el control de la moto y para que su moto no se ensucie, él se tira abajo de la moto y la agarra y sale al asfalto con su moto, él embarrado de pies a cabeza, pero su moto impecable y él pasándole una gamusita. Esto es lo que debemos tener cuidado.
Debemos claramente desear y poder progresar en las cosas de este mundo, pero no debemos caer en la idolatría, en enredarnos en las cosas de este mundo. Y eso es lo que nos está diciendo. Así que, cuidado, no solo los bienes materiales, no solo las riquezas pueden ser nuestros hijos, nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros padres. Cualquier cosa puede ocupar el lugar del Señor y nos puede llevar a descuidar al Señor. Así que, cuidado, no se enreden con las cosas de este mundo. Después nos menciona como ejemplo seguido y sinónimos al anterior a un atleta. Pablo nos deja ver que no solo no nos debemos enredar, debemos ser soldados valientes que están dispuestos a darlo todo por la batalla de la fe, por la batalla del evangelio, sino que debemos tener y hacer lo necesario para poder llevar el evangelio. Los atletas, aquellos que compiten, aquellos de élite, aquellos que van a las Olimpiadas, se apartan 4 años de su vida todos los días para entrenar, entrenar, entrenar. Se privan de comidas para poder rendir más. Se privan de salir para poder rendir más. Se cuidan y se privan de tener relaciones para poder rendir mejor. No engordan. Invierten en cada uno de los materiales que le pueden llevar a rendir más. Y eso nos está diciendo Pablo. Sean como atletas. Dejen de lado las cosas que deban dejar de lado para ser mejores para el Señor. Dejen de lado todo aquello que les puede quitar la vista de la meta para que puedan correr y llevarse el premio. Y dice, no solo que deben procurar esto, sino que deben seguir las reglas por las cuales van a competir. ¿Y cuáles son las reglas de un cristiano? Y esto claramente todos me pueden responder: la palabra del Señor. Debemos cuidarnos, privarnos, alejarnos y apartarnos de todo aquello que nos lleve lejos del Señor, pero también debemos conocer las reglas que el Señor nos manda, su perfecta voluntad en su palabra. Debemos ser como grandes atletas. Cristiano Ronaldo se sentaba en la mesa de convención y sacaba las Coca-Colas y decía, no, agua. Lo mismo debemos hacer nosotros. Quitar todos los estorbos para poder llegar a la meta, para poder lograr el objetivo y mantenernos con las reglas claras del Señor. Nunca debemos descuidarlas porque nuestro corazón, nuestra mente, en el momento que las dejamos de lado, nos van a llevar a buscar nuestros deseos, nuestras inquietudes y vamos a empezar a olvidar las reglas claras con las que el Señor nos pidió que compitamos en esta carrera. Y también termina diciendo, bueno, están los soldados, están los atletas y también está el labrador. Lo mismo, el labrador no va a tener los frutos si no trabaja primero. Esfuércense, sean valientes. Esto nos pide el Señor, en la palabra, en lo que representa buscar una vida de santidad. Deja de lado aquello que no está agradando al Señor, aquello que te está desviando del Señor para ser aquel atleta que compite por el gran premio, el galardón de nuestro Señor para poder alcanzarlo. Versículo 7. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio. Nuevamente, la misma idea que viene sosteniendo Pablo. Es el Señor, es Cristo.
Ahora nada más que le dice, ¿no entiendes algo? Nada puedes hacer separados de Él. Pídele entendimiento, pídele sabiduría, porque Él te va a revelar las cosas que debes hacer. Él te va a guiar en las cosas que tenés que decir. Pídele al Señor, busca al Señor, apóyate en el Señor, apóyate en las reglas del juego que Él nos pide que sigamos. Porque lejos y separados de Él nada podemos hacer. Así que acuérdate de Jesucristo, acuérdate de su Evangelio. Es la clave para el día a día de todos nosotros. Sin esto no vamos a correr la carrera, sin esto no vamos a ser aquellos soldados valientes ni el labrador que se esfuerza. Acuérdate de Jesucristo y su Evangelio. Este es el mensaje. Acuérdate de Jesucristo y su Evangelio. ¿Estás débil en la fe? Acuérdate de Jesucristo y su Evangelio. Y esto nos va a llevar a entender que son sus fuerzas, que es su capacidad, que es su espíritu, que es su salvación, que es su amor. Y ahí nos vamos a dar cuenta que no hay más que pecado y solamente pecado en nosotros, y necesitamos a Cristo, al Evangelio. Cristo venció a la muerte, Cristo resucitó, y este es el mensaje del Evangelio. Filipenses 2, versículos 6 al 11, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Dejó de lado las cosas para lograr la voluntad del Señor, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, y de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios. Acuérdate de Cristo, acuérdate de este Evangelio. Él se despojó de todo. Ahora tú debes hacer lo mismo. Yo debo hacer lo mismo. Todos aquellos que decimos seguir a Cristo debemos hacer esto para que el Señor nos reconozca y el día que estemos con Él nos pueda dar nuestro gran galardón. Pero también nos sigue diciendo del linaje de David. No solo que Cristo cumplió con el oficio de profeta, no solo que Cristo cumplió con el oficio de sacerdote, sino también nos está diciendo que Él es rey del linaje de David. Él reina por la eternidad. Él ha vencido en la cruz a este enemigo que todos tenemos, y ahora reina sobre toda la creación, con toda autoridad, con toda soberanía, con todo el poder. Él es el Rey eterno, a quien debemos seguir, a quien debemos creer, al que debemos hacer el Señor de nuestra vida, a este Rey, al que lo gobierna todo. Versículo 9, ya estamos terminando, en el cual sufro penalidades. Nuevamente, tú pues, se repite 2 veces, sufro penalidades, se vuelve a repetir en este versículo y dice hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por este Dios, por Cristo, por el Rey eterno, Señor de señores, Pablo entiende, y Pablo le anima a Timoteo a seguir luchando y a seguir batallando la buena batalla. Pablo no le está diciendo, bueno, vas a sufrir penalidades, soportalo, aguantalo. No, Pablo les está diciendo, a pesar de las difíciles circunstancias que tenga,
Sigue avanzando en las fuerzas de Cristo, en el poder de Cristo. No son tus fuerzas, no es lo que te debe detener las penalidades, los sufrimientos, sino aquel que reina es el que te va a seguir dando la victoria y te va a capacitar para hacer todo aquello que te llamó para hacer. Sigue peleando la buena batalla a pesar de las circunstancias en el poder de Cristo. Mateo 24:35. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Su palabra es eterna, es gloriosa, es poderosa. Nadie puede detenerla. Nadie puede apresar su palabra. Pablo estaba en prisión, en cadenas, y no podía seguir predicando por todas las ciudades como él deseaba, viajando como lo conocemos, pero la palabra de Cristo debía seguir yendo hasta lo último de la tierra. Y por ello, Timoteo, la palabra nuestra presa depende de vos, depende de nosotros, depende de ustedes. Esfuércense y lleven la palabra hasta lo último de la tierra. Isaías 55:11. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada para aquello que la envíe. No solo que nuestra presa va a hacer todo lo que dijo que iba a hacer, porque Él es poderoso para hacerlo. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. El recordar cada día a Cristo, el recordar cada día a su evangelio, indudablemente nos debe llevar a pensar en los hermanos. Tener presente a Cristo y su evangelio es recordar su amor, y ese amor se debe manifestar en los hermanos. Todo, dice Pablo, lo soporto por aquellos a quien amo, por los escogidos, por aquellos que no han escuchado todavía el evangelio. ¿Soporto cadenas? ¿Soporto que me trate como un malhechor? Por aquellos que no han conocido a Cristo, para que su palabra siga corriendo, para que su evangelio no sea de tropiezo, para que no quede este tesoro solamente guardado en nosotros, sino que sigamos compartiéndola, sigamos enseñando a más personas, y que esto se siga multiplicando por amor a los escogidos, aquellos que no han conocido a Cristo y son de Cristo. Es una deuda de cada uno de nosotros, cristianos, que tenemos el mensaje de verdad. Pablo dice, Romanos 1:14-15, estoy en deuda con todos, sean cultos o incultos, instruidos o ignorantes. De allí mi gran anhelo de predicarles el evangelio, también a ustedes que están en Roma. Este es el anhelo. Recuerdo a Cristo, recuerdo su evangelio, y eso me va a llevar a un amor por aquellos que no conocen a este Cristo y a este evangelio. Y esto me va a llevar a hacer y decir todo lo necesario para que el evangelio corra. Voy a sufrir penalidades por no callar el evangelio, pero por amor a los escogidos voy a seguir haciéndolo. ¿Y quiénes son los escogidos? No lo sabemos. Debemos predicar a todos, a todo el mundo, hasta encontrar a aquellos escogidos de entre los demás. Primera de Juan 4:20. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Puede verlo estrechamente vinculado. El amor de Dios es el amor por mis hermanos. Y mis hermanos también son aquellos que aún están perdidos y no pudieron ver a Cristo.
es el mismo amor, que Cristo vino, dio su vida y se entregó por nosotros, resucitó. Ese mismo amor nos debe llevar a amar a los hermanos que conocemos y a aquellos que aún no conocemos, pero que el Señor ya los escogió antes de la fundación del mundo. Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Ese es el secreto. Eso es todo, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero. No importa qué, cómo, cuánto tengamos, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero. La plata no va a quitar el sufrimiento del corazón. Los bienes materiales no le van a asegurar un puesto en el cielo. Que te conozcan a ti, al único Dios verdadero. Esto es lo que debemos hacer. Esto es lo que está pidiendo Pablo. Esto es lo que hizo Pablo, y Timoteo vio que dio su vida y está a punto de ser decapitado para que lo conozcan a él, al único Dios verdadero. En conclusión, podemos terminar con los últimos versículos. Palabra fiel es esta: si somos muertos con él, también viviremos con él. Si sufrimos, también reinaremos con él. Y hasta ahí es todo lo que venimos estudiando. Pero fíjense, cambia rotundamente Pablo y dice: si le negáremos, él también nos negará. Si fuéramos infieles, él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Y si nos enfocamos en este último versículo, en el versículo 13, podemos entender dos cosas y las últimas cosas que vamos a estudiar. Primero, el Señor se mantiene fiel. Y esto quiere decir que Él que dijo: si te esforzás como un buen soldado, si peleas la buena batalla, si sos valiente, si no se enredan con las cosas de este mundo, si trabajamos duramente, si recordamos a Cristo y su evangelio, Él nos dará un galardón, la vida eterna. Él permanece fiel. Él lo va a hacer. Por eso nosotros decimos y defendemos que la salvación no se pierde. Él permanece fiel. No nosotros, es su obra, su sangre, su cruz. Por eso tenemos la salvación asegurada, porque Él permanece fiel. Pero esto es un mensaje de doble filo para aquellos que no siguen las instrucciones del Señor, no siguen las reglas claras de su voluntad. Él permanece fiel y ellos serán castigados con ira y condena eterna. Porque Él dijo que no dará por justo al culpable. Él permanece fiel. Aquellos que piensan: ay, bueno, yo no soy tan malo, yo no maté, yo no asesiné, seguramente cuando llegue al cielo el Señor me va a decir: nada, está bien, hubieron personas más malas que vos. No, Él permanece fiel. Si no has creído en Cristo, no te has arrepentido de tus pecados y los sigues, Él permanece fiel en juicio y en recompensa. Pero Él permanece fiel. Y ahora, ¿qué podemos decir del segundo punto de vista? Él permanece fiel para castigo y para darnos los beneficios a nosotros los cristianos, pero nos da un aliento. Que Él permanezca fiel significa que nosotros no. Él nos está alentando a que resistamos. Él nos está alentando a que huyamos del pecado, a que no nos enredemos con las cosas de este mundo, pero sabe que probablemente muchas veces vamos a caer. Y ahí está el aliento. Él permanece fiel. Cuando nosotros somos débiles, Él es fuerte. Cuando nosotros somos pecadores,
Él nos cubre con su sangre. Cuando nosotros somos infieles, Él se mantiene fiel. Cuando nosotros no teníamos amor, Él nos amó primero. Cuando estábamos muertos, Él nos dio la vida. Él permanece fiel pese a lo que hagamos o dejemos de hacer. ¿Debemos esforzarnos? Sí, pero el aliento es, si hasta hoy trataste y fallaste, Él permanece fiel para perdón de pecados. Si has intentado con tus fuerzas y te has olvidado de Cristo y su Evangelio, tranquilo, Él permanece fiel para darte una nueva oportunidad. Por su vida, por su sangre, en Cristo. Él permanece fiel. Así que podemos decir, como dice Primera de Juan, Él es fiel y justo para perdonar los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Debemos dejar de confiar en nosotros para confiar en el único que permanece fiel por la eternidad. Amén.